Irán anunció el sábado el nuevo cierre del estrecho de Hormuz, apenas horas después de haber autorizado su reapertura parcial. La Armada estadounidense abrió fuego en el Golfo de Omán contra un carguero iraní y tomó el control del mismo luego de que la nave intentara romper el bloqueo estadounidense a los puertos de Irán. A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió el martes extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán. Un soldado francés murió y otros 3 resultaron heridos el sábado en un ataque contra cascos azules de la ONU en el sur del Líbano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó temporalmente el viernes la suspensión de la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa hasta el 16 de mayo. 6 personas murieron y al menos 14 resultaron heridas el sábado en Kiev, después de que un hombre armado abriera fuego en la calle y luego se atrincherara en un supermercado. Corina Machado ha utilizado las declaraciones de Álvarez para justificar su no a reunirse con Pedro Sánchez. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. En los días posteriores a la primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ambas partes intentaron llevar calma tras no alcanzar un acuerdo. El vicepresidente J.D. Vance dijo que hubo avances importantes y Donald Trump aseguró que estaban muy cerca de la paz definitiva porque Irán estaba aceptando todas sus exigencias. A su vez, el ministro de Exteriores persa, Abbas Araghchi, reconoció que habían podido acercar posturas y comunicó la apertura completa del estrecho de Hormuz como muestra de buena voluntad, lo que a su vez generó optimismo en los mercados y derrumbó el precio del petróleo. No obstante, Trump siguió aumentando la presión, afirmando que no estaba queriendo posponer por 20 años el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, como afirmaban algunos medios, sino que no lo permitiría nunca, porque no iba a dejar que tuvieran un arma nuclear, e informó que endurecería las sanciones contra la industria petrolera, incluso imponiendo sanciones secundarias, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que ya les habían advertido a las empresas y a los países que le compraban a Irán, y consideró que sería el equivalente financiero a una campaña de bombardeos. A su vez, la Casa Blanca confirmó que iban a mantener el bloqueo a los puertos iraníes hasta que aceptara las condiciones, tras lo cual Irán respondió que había comenzado a tomar medidas para bloquear el estrecho de Bab al-Mandeb, impidiendo el acceso al Mar Rojo, y anunció que había decidido dar marcha atrás y volver a cerrar el estrecho de Hormuz. Irán anunció el sábado el nuevo cierre del estrecho de Hormuz, apenas horas después de haber autorizado su reapertura parcial, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo sobre sus puertos. La medida vuelve a tensionar uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de hidrocarburos. La Agencia Británica de Seguridad Marítima, UKMTO, reportó posibles ataques contra 2 embarcaciones en la zona, mientras varios buques que se dirigían al estrecho cambiaron de rumbo ante el aumento del riesgo. La República Islámica aseguró que había permitido el paso limitado de petroleros de buena fe, pero decidió retomar el control ante lo que calificó como actos de piratería vinculados al bloqueo estadounidense. Desde Teherán, autoridades insistieron en que no aceptarán presiones externas. El guía supremo Mojtaba Khamenei aseguró que las fuerzas navales iraníes están preparadas para infligir nuevas derrotas al enemigo. Por su parte, el presidente estadounidense reiteró que Washington mantendrá su postura firme mientras continúan los contactos diplomáticos. Tenemos conversaciones muy buenas en marcha, está saliendo muy bien, se pusieron un poco listos como han estado haciendo durante 47 años y nadie nunca los enfrentó, nosotros los enfrentamos. Durante la breve reapertura del estrecho, al menos 8 petroleros y metaneros lo atravesaron en la madrugada del sábado, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kepler. Pero mientras Donald Trump intenta presionar a Irán con nuevas amenazas y sanciones, los republicanos lo presionan a él, ya que temen que la guerra les termine costando las elecciones de medio término de noviembre, dado que es muy impopular entre la base MAGA. Por lo que el mandatario intentó calmar a su electorado, afirmando que solo se había tratado de un pequeño desvío para evitar que pasaran cosas realmente malas, y que ahora intentarían enfocarse en la presión económica. De cualquier forma, en medio de las declaraciones contradictorias, tanto de Estados Unidos como de Irán, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su ejército se mantenía preparado para cualquier escenario ante la posibilidad de que se reanudaran las hostilidades, y agregó que Washington les informaba continuamente sobre los avances diplomáticos,
aclarando que no aceptarían un acuerdo que no incluyera la eliminación del material de uranio enriquecido, el desmantelamiento de las capacidades nucleares y la reapertura del estrecho de Hormuz. Y poco más tarde Trump aseguró que el gobierno persa se había comprometido a entregar todo el uranio enriquecido que había quedado enterrado tras los ataques de la Guerra de los 12 días del pasado junio, y detalló que Estados Unidos ayudaría a extraerlo para enviarlo a su país, por lo que se había resuelto uno de los puntos más complicados de las negociaciones. No obstante, el mandatario norteamericano fue desmentido por el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghai, que afirmó que no iban a transferir el material nuclear a ningún país y que la cuestión ni siquiera se había discutido. Donald Trump dijo el viernes que el uranio de Irán sería trasladado a Estados Unidos bajo cualquier acuerdo de paz y agregó que Washington ayudaría a Teherán a extraerlo de las instalaciones nucleares alcanzadas en ataques estadounidenses el año pasado. Y alguien dijo, ¿cómo vamos a conseguir el polvo nuclear? Vamos a conseguirlo entrando con Irán, con muchas excavadoras, porque los B-2, recuerden cuando las noticias falsas de la CNN dijeron, bueno, quizá aniquilación sea una palabra demasiado fuerte, aniquilación, eso es tan profundo, necesitamos las excavadoras más grandes que puedan imaginar, pero vamos a entrar junto con Irán, vamos a conseguirlo, vamos a llevárnoslo de vuelta a casa, a Estados Unidos muy pronto. Los comentarios de Trump ampliaron su afirmación del jueves de que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, pero sin ofrecer detalles sobre dicha transferencia. El mandatario estadounidense utiliza habitualmente el término polvo nuclear para referirse a las reservas de uranio enriquecido de Irán, con el que Estados Unidos acusa a Teherán de querer fabricar una bomba atómica. También lo ha utilizado para referirse a lo que quedó de los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado. Más temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que sus reservas de uranio enriquecido no iban a ser trasladadas a ningún lugar. En las negociaciones nunca se ha planteado la transferencia del uranio enriquecido de Irán a Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que las recientes conversaciones que sostuvieron delegaciones de ambos países han sido para resolver el conflicto y no sobre recuperar el uranio de la República Islámica. Y la situación volvió a escalar después de que Donald Trump confirmara que Estados Unidos había interceptado, abordado e incautado un buque mercante iraní que buscaba romper el bloqueo del estrecho de Hormuz, haciendo caso omiso a las advertencias, y agregó que se trataba de una embarcación que ya había sido objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro por tener un historial previo de actividades ilegales, por lo que estaban revisando su cargamento. Por su parte, las autoridades iraníes prometieron una respuesta rápida a lo que calificaron como un acto de piratería y una clara violación del alto al fuego. Y más tarde se reportó que Irán había lanzado drones en dirección a los buques que habían atacado el carguero, aunque esto no fue confirmado. Asimismo, Estados Unidos denunció que Irán había retomado los ataques y los disparos de advertencia contra buques comerciales que intentaran atravesar el estrecho y afirmó que el tránsito se había reducido a cero, por lo que los precios del petróleo se volvieron a disparar un 8%. A su vez, los medios norteamericanos advirtieron que el ejército de Estados Unidos se preparaba para llevar a cabo en cualquier parte del mundo operaciones de abordaje y confiscación contra más petroleros que tuvieran vínculos con Irán, como parte de la denominada Operación Furia Económica, en un intento de reemplazar los ataques militares por la presión financiera, aunque se advierte que la estrategia de Washington para llevar a las autoridades persas a la mesa de negociaciones e imponerles sus condiciones podría complicar todavía más las posibilidades de llegar a una solución pacífica. La Armada estadounidense abrió fuego en el Golfo de Omán contra un carguero iraní y tomó el control del mismo luego de que la nave intentara romper el bloqueo estadounidense a los puertos de Irán, afirmó en sus redes el presidente Donald Trump. Después de que el buque iraní Towska hiciera caso omiso de las advertencias para detenerse, el destructor de misiles guiados USS Spruance los detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas. En ese momento, los Marines estadounidenses tienen la custodia del buque y están viendo qué hay a bordo, escribió el mandatario en su red Truth Social. Trump señaló que el Towska está bajo sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a antecedentes de actividades ilegales. El incidente se produce en medio de una fuerte tensión en el estrecho de Hormuz, un conducto vital para el petróleo y el gas natural licuado del mundo, que ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán hace 7 semanas. Estados Unidos mantiene a su ejército en alerta y ha aumentado su gasto en defensa un 42% para el año que viene, sobre todo para sistemas antimisiles, drones y arsenal nuclear.
Empieza a tomar forma la iniciativa de Francia y Reino Unido de coordinar una respuesta internacional ante el cierre de Hormuz. Hoy se reúnen en Londres militares de 30 países para elaborar un plan que garantice la libertad de navegación en esta vía estratégica. Y con ese mismo objetivo, la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político para ampliar las sanciones a quienes bloqueen el estrecho. Y a unos días de que termine la tregua de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, la tensión volvió a aumentar, dado que se informó que Teherán no tenía pensado enviar una delegación a Pakistán, a pesar de que Donald Trump informó que la nueva ronda de conversaciones que tenía prevista para las próximas horas estaría encabezada por su vicepresidente J.D. Vance, su yerno Jared Kushner y el enviado especial Steve Witkoff, y agregó que iban a hacer una propuesta justa y razonable, aunque volvió a amenazar con retomar los bombardeos y destruir todos los puentes y las centrales eléctricas iraníes si estos rechazaban el trato. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, destacó que todavía quedaban muchos puntos de conflicto, por lo que no había demasiadas expectativas de llegar pronto a un acuerdo, mientras que destacó que no pensaban avanzar en las negociaciones hasta que Estados Unidos levantara el bloqueo sobre sus puertos. No obstante, tras el asesinato de los líderes más fuertes de la República Islámica, hay 2 corrientes en disputa dentro del gobierno iraní, con Ghalibaf y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, en una posición más blanda, cercana a las exigencias de Trump, y una corriente más dura a la que pertenece el sector castrense, y sobre todo la Guardia Revolucionaria, que se ha manifestado públicamente contra la tregua y siente que los logros alcanzados en el campo de batalla se están perdiendo en el ámbito diplomático. Por este motivo, Ghalibaf manifestó su preocupación por la posibilidad de que tanto él como Araghchi sean destituidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que enviará negociadores a Pakistán para reactivar las conversaciones con Irán, justo cuando la tregua de 2 semanas está por expirar. Sin embargo, los medios estatales iraníes informaron que Teherán no tiene previsto participar por el momento en el nuevo ciclo de negociaciones. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance, acompañado por el yerno de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, encabezará nuevamente la delegación. Trump, quien ha sido firme en sus exigencias, declaró en su plataforma Truth Social que estaba ofreciendo a Irán un acuerdo razonable. No obstante, advirtió que si el régimen de Teherán rechaza el trato, tomará medidas drásticas. Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y puentes en Irán, sentenció. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, indicó que no hay perspectivas claras de que las negociaciones sean fructíferas, mencionando las numerosas divergencias entre ambas partes. Ghalibaf también subrayó que el levantamiento del bloqueo naval estadounidense es una condición previa para cualquier avance en las conversaciones. Les dije a ellos que si no levantan el bloqueo, el tráfico por el estrecho se restringirá sin duda. El estrecho de Hormuz, crucial para el comercio mundial de petróleo, se ha convertido en un punto de conflicto clave. Las tensiones se intensificaron recientemente después de los disparos a varios buques comerciales, lo que ha complicado aún más las posibilidades de una solución pacífica. Irán mantenía en suspenso hasta último momento su participación en la nueva ronda de negociaciones, en un intento también de mantener equilibrios internos. Incluso Ghalibaf dijo que no aceptaban negociaciones bajo la sombra de las amenazas y que rechazaban la intención de Donald Trump de convertir las conversaciones en una mesa de rendición, al tiempo que aclaró que en las últimas 2 semanas se habían estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla, aunque también habían dicho que no iban a negociar hasta que el alto al fuego incluyera también al Líbano, y lo hicieron de todas maneras. A su vez se destaca que el que aprovechó la tregua para fortalecer su posición fue Estados Unidos, enviando miles de soldados y equipo militar, lo que ahora les permite bloquear los puertos iraníes. Por su parte, el ejército iraní aseguró que estaba preparado para responder de manera decisiva e inmediata a cualquier violación del alto al fuego, aunque Irán planea llevar a Naciones Unidas su reclamo para la liberación de la tripulación del buque incautado, considerando que se trata de una toma de rehenes. Asimismo, ante las dudas de la presencia de Irán en la mesa de negociaciones, Donald Trump volvió a amenazar, afirmando que si no participaban, se enfrentarían a problemas nunca antes vistos, y prometió que se terminaría firmando un acuerdo mucho mejor que el alcanzado por el expresidente Barack Obama, que calificó como un desastre. Mientras tanto, los demócratas advirtieron que Trump estaba contrarreloj y recibiendo muchas presiones para firmar un acuerdo,
por lo que podría pasar por alto cuestiones fundamentales de un asunto muy complejo. Aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se acercan a una base pakistaní ante la posibilidad de que se celebren conversaciones de paz. Una delegación estadounidense tiene previsto llegar para otra ronda de negociaciones, pero sigue habiendo dudas sobre si Irán asistirá. Trump, al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, pretende en su propia mente convertir esta mesa de negociaciones en una mesa de rendición o justificar una reanudación de las hostilidades. Donald Trump había advertido que no pensaba prolongar la tregua, pero a pocas horas de que finalizara terminó dando marcha atrás e ignorando sus propias amenazas, ya que cuando Irán anunció que no iba a asistir a la mesa de negociaciones en Islamabad y que no continuaría las conversaciones hasta que Washington levantara el bloqueo sobre sus puertos, anunció que extendería el alto al fuego de forma indefinida. El mandatario comunicó que era una respuesta al pedido del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y la justificó afirmando que tras el asesinato de sus máximos líderes, el gobierno iraní estaba muy dividido, por lo que esperaría a que sus autoridades se pusieran de acuerdo y le entregaran una propuesta de forma unificada. No obstante, Trump comunicó que había ordenado continuar el bloqueo a los puertos iraníes para mantener la presión y la ventaja en la mesa de negociaciones. Por su parte, los iraníes habían salido a las calles para apoyar a sus militares, creyendo que se iban a reanudar las hostilidades. Y tras el anuncio de Trump, la Guardia Revolucionaria expresó su desconfianza al advertir que podría ser un engaño para atacarlos por sorpresa, como pasó en las dos ocasiones anteriores, y afirmó que estaban listos para responder a cualquier ataque, destruir por completo las instalaciones petroleras de la región y darles a Estados Unidos e Israel una lección más severa que antes. Sin embargo, el representante de Irán ante Naciones Unidas, Amir Sayed Iravani, dijo que habían visto señales de que Washington estaba dispuesto a levantar el bloqueo, lo que permitiría reanudar las negociaciones. A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió el martes extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán. Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán, a partir del hecho de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende, según el mandatario estadounidense. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, agradeció en X a Trump la extensión del cese el fuego con Irán y urgió a ambas partes a seguir las conversaciones. Además de prolongar el alto el fuego, Trump ordenó a las Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo naval a los puertos de Irán. Más temprano alardeó de la sólida posición de su país de cara a eventuales negociaciones. Los guardianes de la Revolución de Irán, el ejército ideológico de la República Islámica, amenazaron el martes con destruir la producción de petróleo en Oriente Medio. Antes de estas amenazas, los precios del petróleo subían en medio de la incertidumbre sobre si se reanudarían o no las negociaciones en Pakistán. Irán aún no ha reaccionado oficialmente a la noticia de la prórroga, pero el portavoz de la unidad Qatam al-Anbiya de la Guardia Revolucionaria prometió una respuesta contundente en caso de cualquier agresión estadounidense o israelí. En un mensaje escrito transmitido por la televisión estatal iraní, la unidad afirmó que atacará objetivos predeterminados con potencia para dar a los regímenes de Estados Unidos e Israel una lección más severa que antes. Mientras tanto, el vital estrecho de Hormuz, por donde normalmente transita el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo, permanece cerrado y los precios mundiales del crudo continúan disparándose. De momento no hay fecha para una nueva reunión y el viaje de la delegación estadounidense a Pakistán ha quedado en el aire. Y en otro orden, después de que Donald Trump anunciara una tregua de 10 días entre Israel y Hezbollah y negociaciones directas en Washington entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y las autoridades libanesas, Israel aclaró que mantendría el despliegue en una franja de 10 kilómetros al sur del río Litani, a pesar de que la retirada completa de Israel era una de las demandas de Beirut. A su vez, si bien el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, pidió que la gente no volviera a sus casas porque todavía no habían despejado la zona de terroristas y de armas, se registró un masivo retorno de desplazados que hacían cola para cruzar el único puente de la zona que quedaba en pie. Al mismo tiempo, el ejército libanés denunció la violación del alto al fuego por parte de Israel, con varios ataques y bombardeos intermitentes que afectaron numerosos pueblos del sur, mientras que Hezbollah dijo que había respondido a la violación de la tregua atacando una concentración de soldados israelíes cerca de la ciudad de Qiam y que mantendría el dedo en el gatillo. Asimismo, se advirtió sobre las consecuencias de las pretensiones de Israel, ya que exige que las autoridades libanesas obliguen a Hezbollah a desarmarse, lo que podría derivar en una guerra civil, dado que la organización chiita ya comunicó que no lo iba a hacer,
porque si Israel se negaba a irse, había que forzar su retirada. Además, Hezbollah rechazó las negociaciones directas y destacó que tras varios días de conversaciones seguían sin ofrecerles nada. Por otra parte, el Líbano denunció que Israel había seguido apuntando contra el sector sanitario, bombardeando nuevamente una ambulancia y dejando 2 paramédicos en estado crítico. Numerosos habitantes del sur del Líbano y de los suburbios de Beirut regresaron a sus hogares. El viernes entró en vigor un alto al fuego de 10 días, anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, una de las condiciones de Irán para continuar las negociaciones con Washington, con vistas a lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente. La población hizo caso omiso de las advertencias del ejército israelí, que pidió a los desplazados por los combates que se abstengan de regresar inmediatamente al sur. El área entre la zona de seguridad y la línea del río Litani, que actualmente se encuentra bajo nuestro control de fuego, aún no ha sido despejada de terroristas y armas. Esto deberá llevarse a cabo ya sea por medios diplomáticos o mediante la actividad militar continuada de las FDI una vez que termine el alto al fuego. Si se reanudan los combates, los habitantes que regresen a la zona de seguridad deberán ser evacuados para permitir que se complete la misión. Justo antes de la entrada en vigor del alto al fuego, ataques israelíes mataron a al menos 13 personas en Tiro, en el sur del Líbano, según autoridades locales. Por su parte, hasta último momento Hezbollah siguió reivindicando ataques contra el norte de Israel y contra el ejército israelí en territorio libanés. El movimiento proiraní afirmó que sus combatientes mantendrán el dedo en el gatillo si Israel viola el cese de hostilidades. Según el Ministerio de Salud, más de 2.200 personas han muerto del lado libanés desde entonces. La ONU estima que 1 millón de personas, una quinta parte de la población del país, se han visto desplazadas por el conflicto. Asimismo, en medio del alto al fuego en el Líbano, un convoy de los cascos azules de Naciones Unidas fue emboscado y en el ataque murió un soldado francés, mientras que otros 3 resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. Poco más tarde, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que todo indicaba que Hezbollah era el presunto responsable y le pidió al gobierno que se hiciera cargo y afrontara su responsabilidad, abriendo una investigación y deteniendo inmediatamente a los culpables, al tiempo que se comunicó con el presidente libanés Joseph Aoun y con el primer ministro Nawaf Salam para exigirles que garantizaran la seguridad de los cascos azules. A su vez, el gobierno condenó el hecho y anunció que ya estaba intentando aclarar lo sucedido, mientras que Hezbollah aseguró que no había tenido nada que ver. Dijo estar sorprendido ante las acusaciones infundadas y pidió cautela a la hora de atribuir culpas y emitir juicios hasta que se supieran las circunstancias exactas del incidente. Asimismo, consideró que las fuerzas de Naciones Unidas tendrían que actuar en coordinación con el ejército libanés y destacó la diferencia en la reacción de Francia cuando era Israel el que atacaba a los cascos azules, ya que prefería guardar silencio en lugar de hacer señalamientos apresurados. Por lo pronto, la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, informó que los soldados participaban del desminado de una carretera y que el sargento que perdió la vida había sido herido con un arma ligera a corta distancia, y si bien sus compañeros intentaron socorrerlo, no pudieron salvarlo. Un soldado francés murió y otros 3 resultaron heridos el sábado en un ataque contra cascos azules de la ONU en el sur del Líbano, en un incidente que eleva la tensión en la zona en medio del frágil alto el fuego. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que todo apunta a la implicación del movimiento proiraní Hezbollah y pidió a las autoridades libanesas detener a los responsables. También instó a garantizar la seguridad de los efectivos de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano, conocidas como FINUL. Esta mañana, una patrulla de la FINUL compuesta por soldados franceses fue atacada por un grupo armado. Durante este ataque, 4 militares franceses resultaron alcanzados, entre ellos el sargento jefe Montorio. Estos militares franceses fueron atendidos y evacuados al campamento de Darkifa. El sargento jefe Florian Montorio falleció allí a causa de sus heridas. El soldado fallecido, identificado como el sargento Florian Montorio, murió tras un disparo directo en una emboscada contra su unidad, que se dirigía a un puesto de la FINUL, aislado por los combates. Según autoridades francesas, el ataque fue perpetrado a muy corta distancia.
Desde la misión de la ONU indicaron que una primera evaluación sugiere que los disparos provinieron de actores no estatales, probablemente vinculados a Hezbollah. Sin embargo, el grupo negó cualquier relación con el ataque y pidió cautela antes de atribuir responsabilidades. El incidente ocurre días después de que Israel y Líbano acordaran un alto el fuego temporal para negociar el fin de más de 6 semanas de enfrentamientos en este frente del conflicto regional. Más tarde, Macron recibió en París al primer ministro libanés Nawaf Salam y se refirió al eventual retiro de los cascos azules de Naciones Unidas, afirmando que para alcanzar la estabilidad a largo plazo era necesario fortalecer a las Fuerzas Armadas del Líbano y garantizar el monopolio de la fuerza desarmando a Hezbollah, aunque aclaró que se debía lograr mediante el restablecimiento del diálogo interno. A su vez, comunicó que el Líbano podía contar con Francia para preparar las negociaciones con Israel, considerando que los ocupantes se tenían que retirar completamente del país vecino, aunque no forma parte del proceso de negociación por el rechazo del gobierno de Benjamin Netanyahu. Por su parte, Salam declaró que preferiría evitar un enfrentamiento con Hezbollah, pero prometió que no se dejaría intimidar ni por la organización chiita ni por quienes avivaban los rumores de guerra civil. Mientras tanto, se reanudaron los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, dado que este último respondió a las violaciones del alto al fuego, lanzando cohetes contra las tropas israelíes desplegadas en el sur de su territorio y contra las comunidades del norte de Israel, lo que a su vez generó la respuesta israelí, que atacó las posiciones del grupo, destruyendo plataformas de lanzamiento. A su vez, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que utilizarían toda la fuerza si se veían amenazados, aunque estos bombardeos no acabaron con los esfuerzos diplomáticos. Previamente, las tropas israelíes generaron una gran polémica al filmarse destruyendo una estatua de Jesús en el sur del Líbano, tras lo cual Netanyahu se declaró conmocionado y prometió medidas severas. Regresan los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Este martes el gobierno de Benjamin Netanyahu denunció que el movimiento chiita violó el alto al fuego vigente al atacar con cohetes a tropas en el sur del Líbano. En respuesta, las Fuerzas Armadas israelíes informaron que arremetieron contra posiciones de Hezbollah en la zona. La organización terrorista Hezbollah lanzó hace poco varios cohetes hacia las fuerzas de defensa de Israel que operan al sur de la línea de defensa avanzada, en el espacio de Rab al-Talatin en el sur del Líbano. Se trata de violaciones flagrantes del acuerdo de alto el fuego. Entre tanto, en París, el primer ministro de Líbano se reunió con el presidente de Francia. Macron se comprometió a apoyar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Beirut de cara a desarmar a Hezbollah tras un eventual retiro de las tropas de la misión de Naciones Unidas. La estabilidad a largo plazo para Líbano y para la región solo será posible si las fuerzas israelíes son retiradas del suelo libanés y Hezbollah es desmilitarizado, y necesitamos que el Líbano pueda reconstruirse para que todas las personas desplazadas puedan volver a casa. De su lado, Salam pidió ayuda para intentar paliar la crisis humanitaria derivada del conflicto y aseguró que está dispuesto a negociar con Israel en búsqueda del retiro de las tropas de su vecino del sur de su territorio. No buscamos un enfrentamiento con Hezbollah. Al contrario, preferiría evitar un enfrentamiento con Hezbollah. Pero créanme, no nos dejaremos intimidar, ni por Hezbollah, ni mucho menos por aquellos que avivan los rumores de guerra civil. Por otra parte, Amnistía Internacional instó a la comunidad internacional a actuar ante la imposición de un nuevo orden mundial impuesto por dirigentes depredadores, entre los que incluyó a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin. La organización no gubernamental advirtió que Estados Unidos, Israel y Rusia han seguido una estrategia de conquista dictada por su sed de dominio económico, multiplicando la destrucción, la represión y la violencia mundial a gran escala, mientras la comunidad internacional y sobre todo Europa hacía gala de cobardía frente a los que llamó brutos y saqueadores, e instó a los estados, los organismos internacionales y a la sociedad civil a rechazar la política de conciliación a cualquier precio y resistir colectivamente esos ataques. En cuanto a Estados Unidos, el informe denunció homicidios extrajudiciales más allá de sus fronteras, atacando ilegalmente a Venezuela e Irán, al tiempo que también destacó que amenazó con tomar Groenlandia por la fuerza, muestra desprecio a las instituciones internacionales sancionando a los jueces de la Corte Penal Internacional. Su policía asesinó el año pasado a 1.143 personas, la mayoría negras, y 123 perdieron la vida en sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. En cuanto a Israel,
destacó que había continuado con su genocidio contra la población de Gaza, a pesar del alto al fuego de octubre, mientras la comunidad internacional evita tomar medidas importantes, aunque destacó el papel de países como España o Eslovenia, que califican la situación como genocidio y buscan impedir el envío de armas a Israel. Asimismo, se refirió al aumento del acoso que pone en peligro la vida de los periodistas de América Latina y mencionó sobre todo al gobierno de Javier Milei, que incluyó procesos penales y maniobras de acoso judicial. Amnistía Internacional instó a los gobiernos a reaccionar ante la imposición de un nuevo orden mundial dictado por dirigentes a los que llamó depredadores, como Donald Trump de Estados Unidos, Vladimir Putin de Rusia y Benjamin Netanyahu de Israel. Según la ONG, los gobernantes de estos tres países rechazan las normas instauradas tras la Segunda Guerra Mundial en favor de un mundo en el que la guerra reemplaza la diplomacia. Ante las conductas depredadoras de Estados Unidos, Israel o Rusia, el resto del mundo ha sido en gran medida cómplice o se ha dedicado a una política de apaciguamiento. Por eso, hemos concluido que la era de los depredadores es también una era de cobardía. Para la secretaria general de la ONG, el actual conflicto en Oriente Medio es una muestra de esta deriva hacia el desprecio de la ley, desde los ataques ilegales llevados a cabo por Estados Unidos e Israel hasta las represalias indiscriminadas de Irán. Esto ha sido posible gracias a una visión del mundo en la que hacer la guerra y matar a civiles se ha normalizado, se ha convertido en una herramienta central de la diplomacia de los estados, una visión del mundo basada en el total desprecio por determinadas vidas humanas, deshumanizadas mediante una ideología racista. Según Amnistía Internacional, las instituciones internacionales sufrieron los peores ataques desde 1948, con las sanciones estadounidenses impuestas a algunos magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional o la retirada de Estados Unidos de decenas de organismos y tratados, como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la crisis política en el Reino Unido, de la incertidumbre en Perú por la falta de resultados electorales y mucho más. No se vayan, ya volvemos.